y ofrecer ofrecer sacrificio y ofrecer pues culpa y ofrecer un montón de cosas. Y la verdad es que la Semana Santa era algo triste para mí. Yo me acuerdo cuando yo tenía unos 5 años, 6 años, que estaba con mis papás en la calle en un Viernes Santo, y entonces comenzó lo que se utiliza mucho, yo creo que en muchos países de América Latina y pues también en España y quizás en algunos otros países europeos. Comenzó la procesión del silencio, y entonces en esa procesión del silencio empezaron a pasar personas caminando en total silencio, vestidas de negro, con imágenes de un Jesús ensangrentado. Y imagínense, o sea, yo tenía, no, yo creo que tenía menos de 5 años, yo creo que tendría unos 3 o 4 años. Cuando yo vi esas imágenes, pues no me dio miedo, me dio pavor, o sea, lo que me dio fue un pavor absoluto. Y entonces, bueno, pues simple y sencillamente llegó el momento en el que yo los Viernes Santos para mí era una pesadilla, y me tenían que casi que esconder de las calles para que no nos fuéramos a encontrar, pero ni de broma, con una procesión del silencio. Y claro que crece uno con todo este miedo, claro que crece uno con toda esta situación pues de dolor, de decir, bueno, pero por qué matamos a Jesús? ¿Por qué pasó todo esto? Y aparte yo no podía entender el por qué había dado mi vida por mí, ¿no? Y aparte para responder por mis pecados, ¿no? Entonces, bueno, cuando comienzo pues a estudiar el curso de milagros, que empiezo a leer esta cuestión en el capítulo 6 y más adelante en el capítulo de la Semana Santa, en el que me habla de las lecciones del amor, pues comienzo a ver las cosas literalmente como me lo dice el curso, pues comienzo a ver de otra manera, ¿no? Comienzo a darme cuenta de que pues definitivamente lo que hizo Jesús fue una lección de amor, y que el mensaje de la crucifixión pues no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo dentro de mi sueño me había hecho creer, ¿verdad? No tiene que ver con la muerte, no tiene que ver con el dolor, no tiene que ver con absolutamente nada de eso. Y bueno, pues lo que me dice aquí el mensaje de la crucifixión, si ustedes quieren ir siguiendo en su libro de milagros, en el capítulo 6, en la página 100, me dice que para los efectos del aprendizaje examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella, o sea, Jesús no hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizás tengas asociadas con ellas. ¿Sí? Bueno, a ver, espérenme un segundito porque no empecé la charla en la sala del instante santo, y ya se conectó una persona. Permítanme tantito. Ok, bueno. Estamos también conectados ya, pues, en la sala virtual El Instante Santo. Y bueno, nada más está conectada Betty porque decíamos que como que a la gente se le hizo más sencillo conectarse por Periscope. Pero bienvenida Betty, bienvenida a nuestra charla del día de hoy, bienvenida a nuestra sesión, y ojalá y te guste mucho. Espero que me veas y me escuches bien. Bueno, entonces estábamos leyendo el párrafo 1 del mensaje de la crucifixión, que nos dice que para los efectos del aprendizaje examinemos de nuevo la crucifixión. No hice hincapié en ella anteriormente debido a las temibles connotaciones que quizás tengas asociada con ellas. Lo único que se ha subrayado hasta ahora es que no fue una forma de castigo. No obstante, no se puede explicar nada utilizando exclusivamente términos negativos. Existe una interpretación constructiva de la crucifixión que está totalmente desprovista de miedo, y que por lo tanto, si se entiende debidamente, es totalmente benévola en cuanto a lo que enseña. O sea, fíjense qué padre esto que me dice aquí Jesús, ¿no? Porque realmente el mensaje de la crucifixión
pues no es un mensaje de dolor, no es un mensaje de castigo, no es un mensaje de absolutamente nada de eso, sino que al contrario es un mensaje de luz, es un mensaje de amor, ¿verdad? Me dice que la crucifixión no es más que un ejemplo extremo. Su valor, al igual que el valor de cualquier otro recurso de enseñanza, reside únicamente en la clase de aprendizaje que facilita. Se puede entender y se ha entendido incorrectamente. Ello se debe únicamente al hecho de que los temerosos tienden a percibir con miedo. Ya te dije que siempre puedes recurrir a mí para compartir mi decisión y de este modo hacerla más firme. Te dije también que la crucifixión fue la última jornada inútil que la filiación tuvo que emprender y que para todo aquel que la entienda representa la manera de liberarse del miedo. Aunque antes solo hice hincapié en la resurrección, no aclaré entonces el propósito de la crucifixión y la manera en que ésta de hecho condujo a la resurrección. Este propósito, no obstante, tiene una aportación muy concreta que hacer a tu propia vida y si lo examinas sin miedo te ayudará a comprender tu propio papel como maestro. Es probable que hayas estado reaccionando durante muchos años como si te estuvieran crucificando, ¡zas! O sea, como que ahí empieza también lo que nos toca a cada uno de nosotros, ¿no? O sea, esta cuestión de cómo nos crucificamos todos los días, ¿no? Esta es una marcada tendencia de los que creen estar separados, que siempre se niegan a examinar lo que se han hecho a sí mismos. La proyección implica ira, la ira alienta la agresión y la agresión fomenta el miedo. El verdadero significado de la crucifixión radica en la aparente intensidad de la agresión cometida por algunos de los hijos de Dios contra otro. Esto, por supuesto, es imposible y se tiene que entender cabalmente que es imposible. De lo contrario, yo no puedo servir de modelo para el aprendizaje. Esto que me dice es muy importante, esta cuestión de que la agresión de algunos de los hijos de Dios contra otro, pues es imposible. ¿Por qué creen? A ver, ¿por qué creen las personas que están conectadas tanto en la sala del instante santo como en Periscope? ¿Por qué piensan que es imposible la agresión de los hijos de Dios hacia otro hijo de Dios? ¿Por qué será? No se amontonen, ¿eh? Ok, porque somos uno, efectivamente, como dice Camila, porque somos uno. Y entonces, pues, o sea, no puede, cuando yo estoy pensando en la separación, cuando yo estoy pensando que tú eres diferente de mí, entonces sí estoy identificada con el sueño y sí puedo pensar que tú me atacas, pero en el momento en el que entiendo que soy uno, entonces no puedo atacar solamente a unas partes de mí y a otras no. O sea, es decir, eh, los hijos de Dios que en ese momento se percibieron separados y atacaron a Jesús, pues lo único que hicieron fue atacarse a ellos mismos, pero fue algo que nunca sucedió en realidad porque fue parte de nuestro sueño. O sea, Jesús vino a darnos esa lección extrema, que a grandes rasgos la lección que vino a darnos Jesús en la crucifixión es: el cuerpo no existe, o sea, al cuerpo le puedes hacer absolutamente todo, al cuerpo, el cuerpo lo podrás hacer trizas, ¿no? Como hicieron al cuerpo de Jesús, pero el cuerpo no existe, por lo tanto la muerte tampoco existe, ¿no? Y la ira, el mensaje de la crucifixión es que la ira no está justificada bajo ninguna situación. Yo lo veo este mensaje de Jesús de esta manera: si yo, que mi cuerpo lo hicieron pedacitos, no reaccioné, ¿verdad? Porque había gente que decía, pues si eres el hijo de Dios, órale, pues levántate y acaba ahorita con todos estos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera hecho eso? Pues Jesús le hubiera dado una total importancia al cuerpo y la enseñanza de Jesús pues no tiene absolutamente nada que ver con el cuerpo. O sea, la enseñanza de Jesús tiene que ver con el cuerpo, es totalmente irreal y entonces no hay ira justificada. Si yo, Nadia, o sea, si Jesús pudo darle esa poca importancia al cuerpo ante un gran ataque de ira, porque yo por menos
la hago de emoción, o sea, porque yo, si alguien no está de acuerdo conmigo en lo que yo opino, entonces, ¿por qué tengo que atacar? ¿Por qué tengo que reaccionar con ira? Como nos lo dice Jesús aquí en el texto, la crucifixión fue un ejemplo extremo, ¿no? De esta situación de que no es real, pues, el cuerpo, pero no significa que yo tenga que llevarme hacia esos extremos para entender que la ira no la tengo por qué justificar. Vivimos en un mundo en el que nos manejamos de manera de que como me tratas te trato y lo que me hagas yo te hago, ¿no? Y el famoso ojo por ojo y diente por diente. Y la verdad es que el mensaje de Jesús es totalmente diferente. El mensaje de Jesús es no reacciones con ira. La ira no está justificada porque si tú estás reaccionando con ira hacia alguna situación es porque estás identificado con el mundo, ¿sí? Y bueno, me dice, en última instancia, solo el cuerpo puede ser agredido. No cabe duda de que un cuerpo puede agredir a otro y puede incluso destruirlo, ¿verdad? Que es lo que decíamos ahorita. Sin embargo, si la destrucción en sí es imposible, cualquier cosa que pueda ser destruida no es real. Y fíjense, esto hace alusión a lo que comienza diciéndonos el curso de milagros, ¿verdad? Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Entonces, pues claro, el cuerpo se puede hacer pedacitos, el cuerpo se puede crucificar, al cuerpo se le pueden hacer muchas cosas, sin embargo, todo aquello que puede ser destruido no es real. Su destrucción, por lo tanto, no justifica tu ira. En la medida en que creas que la justifica, estarás aceptando premisas falsas y enseñándoselas a otros. El mensaje de la crucifixión fue precisamente enseñar que no es necesario percibir ninguna forma de ataque en la persecución, pues no puedes ser perseguido. Si reaccionas con ira, tienes que estar equiparándote con lo destructible y por lo tanto viéndote a ti mismo de forma demente. Fíjense cómo nos habla Jesús en el curso de milagros con bastante frecuencia acerca de la demencia en la que vivimos, ¿no? Hoy precisamente que amanecimos con esta noticia, ¿no? De los atentados en Bélgica, de tantos muertos y bueno, pues hace algunos meses en París y vemos todo lo que está sucediendo en Siria, etcétera. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que precisamente es una identificación total con el cuerpo en el que la ira está justificada, ¿no? O sea, cuando yo empiezo a decir, no, bueno, pues es que pobre de la gente en París y en Bélgica, ¿cómo es posible que vayan y maten a tanta gente? Es que ahora para que se les quite a los árabes, entonces ahora que vayan y ellos también los maten y también hagan su cuerpo pedacitos. Y entonces van y los matan y entonces estos no, pero es que pobres también, es lo que viven todos los días. O sea, estamos identificados con el sueño totalmente y estamos en esta idea demente de que para que se acabe esta guerra tiene que haber más guerra, ¿sí? O sea, tú me matas a tantas personas, yo te mato a tantas personas. Tú me matas a otras más y entonces yo te mato a otras. O sea, es decir, no acabamos nunca porque estamos en esta identificación con el cuerpo. Sin embargo, cuando yo me doy cuenta de que absolutamente nada de lo que yo estoy viendo en mi sueño es real, que todos estos sueños, que creo que hay de ataque, de destrucción, de muerte, etcétera, eh, es irreal porque el Hijo de Dios no puede ser perseguido porque el Hijo de Dios está en la paz de Dios, descansando tranquilamente y feliz. Entonces en ese momento empiezo a abandonar mis ideas de ataque, ¿verdad? Bueno, comenta a alguien cuyo arroba es Velorti, que estamos atrapados en un mundo de miedo, efectivamente, o sea, el mundo en el que estamos es un mundo en el que hay buenos y hay malos y entonces los malos van contra los buenos y los buenos contra los malos y entonces a ver quién gana y entonces, perdón, estamos totalmente en esta cuestión de la separación. Si se fijan, seguimos viviendo la misma situación que se vivía en la época de Jesús, ¿sí? O sea, el percibir a un enemigo, el percibir a alguien para destruir y entonces el destruir.
Y la lección que nos viene a enseñar Jesús en la crucifixión es precisamente